Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a un programa MCR virtual. Para mí, un servidor Carlos Chinchilla. Es un placer. Espero que estén todos muy bien. Espero que las lluvias que llegaron por fin al país no hayan causado algún problema o algunos estragos en su zona. Pero gracias a Dios el agua se acordó de nuestro país y llegó nuevamente. Así que, señores, bienvenidos. Un saludo a todos los que se están conectando, a todos los que nos van a ver hoy, los que van a ver próximamente en el post de Facebook o cuando ya subamos este programa a YouTube. Así que hoy... como siempre, la temática, traerles temas interesantes, temas innovadores, temas que vayan acorde a todo lo que es nuestro trabajo diario y temas de tecnología. Las llaves han existido, desde que están los carros existen las llaves, pero todo ha ido cambiando, todo ha ido a cambiar. Problemilla y ya la mascota empezó a salir por acá. Entonces, todo ha ido cambiando y las llaves no se ha quedado atrás en la tecnología. Antes nada más íbamos donde cualquier cerrajero, enseñábamos la llave y ya con eso hacíamos una copia. Ya no es tan fácil. Y ahora no es solamente programar, sino que la llave como tal necesita un corte diferente, no lo hace cualquiera, no es una llave cualquiera y la idea es que aprendamos hoy de eso, porque muchas veces metemos la pata o evitamos hacer algún trabajo por falta de conocimiento. ¿Y qué más que traer a los expertos en el tema que sabemos que nos van a orientar y nos van a explicar bien en qué consiste todo esto? Así que para mí es un gusto presentarles primero desde Panamá a nuestro amigo Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto tenerle por acá. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches y buenas noches a todos los que están presentes. Como siempre, un placer por acá compartirles información importante para toda la comunidad de mecánicos. Y presentarles también a nuestro amigo Samuel desde Costa Rica, los dos representantes de Autodiap Costa Rica, Autodiap Panamá. Samuel, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Igual, un placer, ¿verdad? Estar por acá de nuevo, para ver este tipo de temas, ¿verdad? Siempre es un placer, ¿verdad? Poder, enseñar a la gente y demás de lo que uno sabe, ¿verdad? Con respecto a estos temas que siempre son importantes de analizar. Igual, un placer estar Buen- por acá. Buenísimo, Samuel. Ahí tal vez si te acercas un poquito el micrófono para oírte un poquito más claro. Señores, como decía, un tema bastante interesante, ya no es lo mismo, yo sé que Samuel ahí nos va a explicar más. Antes nada más íbamos donde cualquier cerrajero, llevábamos la llave y yo quería una copia de ida y me la hacían y listo. Y ahora no es tan fácil. Así que, señores, estamos en total disposición de aprender de ustedes, saludando primero que todo a don Santiago Carvajal, a Quique Ramírez, Mauricio Fuentes en Turrialba, a don Adolfo, un caluroso saludo a don Javier Gutiérrez, el Pama allá en Limón, a don Randall Salazar, Roiner Abarca y desde Pérez Celedón y todos los que se están conectando y se van a conectar. Así que... Don Samuel, don Carlos, el escenario de ustedes, el grupo de ustedes, y aquí yo me quedo atendiendo preguntas y ver qué dudas empiecen a salir. Ok, me parece que ya estoy compartiendo la pantalla. Entonces, bueno, como lo mencionaba, Carlos, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poco del tema de llaves y espadines, con respecto a la forma de estas espadines, ¿verdad? Que es tan importante a la hora de trabajar con los vehículos, ¿verdad? Tanto su forma como también la tecnología que ellos poco a poco van implementando para siempre llevar más que nada la seguridad, ¿verdad? Con nuestros vehículos.
Entonces, vamos a ver un poco este tema, ¿verdad? El por qué es tan importante, el cómo podemos trabajarlo nosotros como mecánicos y cuál sería la mejor forma de llevar a cabo este tema que es tan interesante dentro del mundo automotriz. Entonces, bueno, empezando un poco con el tema, primero vamos a hablar qué es una espadín como tal, ¿verdad? Bueno, usualmente nosotros durante nuestra vida hemos visto decenas, incluso cientos de llaves, ¿verdad? Que tienen todas, pues usos diferentes pero todas llegan a un motivo en común, ¿verdad? ¿Qué es el abrir una cerradura? ¿Verdad? Podemos hablar de llaves de casas, armarios, candados, y todos al fin y al cabo tienen como objetivo el abrir una cerradura, ¿verdad? Brindar seguridad a cierto aspecto, ¿verdad? Ya sea nuestra casa, ya sea alguna caja de herramientas, ¿verdad? O en este caso, lo que sería nuestro vehículo, que no solo nos ayudan a abrir o cerrar el vehículo, ¿verdad? Poner la cerradura, sino también a arrancarlo como tal. Entonces, bueno, en la estructura de la mayoría de llaves encontramos diferentes tipos de hendiduras, ¿verdad? Usualmente, ya sea en la parte de los lados, ya sea en la parte del medio, o incluso tal vez no sean hendiduras, sino que sean formas o protuberancias que salen de la llave para brindarnos diferentes maneras, entonces de nosotros poder abrir una cerradura. Tenemos hendiduras de tipo sierra, podemos tener orificios, carriles sinuosos y un sinfín de formas, ¿verdad? Que nos van a ayudar para que esa llave nos brinde la seguridad o en todo caso, este, nos brinde el cómo abrir nosotros una cerradura. De esta misma manera, ¿verdad? Trabajan las llaves de los vehículos, ¿verdad? Entonces, la mayoría de llaves de vehículos, nosotros usualmente, o se solían ver antes, más que nada, las de tipo sierra o tipo serreta, ¿verdad? Que ya vamos a dar algunos ejemplos más adelante, que tienen esos huecos, ¿verdad? Que se conocen como guardias. Entonces, a la hora de que nosotros ingresamos la llave al vehículo, esas guardias van a activar, por así decirlo, los interruptores del vehículo. Entonces, el vehículo al detectar esas guardias va a saber que estamos usando la llave correcta para entonces darnos el acceso al carro. Pero ahora bien, por más complicado, ¿verdad? Que nosotros hagamos esa forma, ¿verdad? De la llave, por más diferente que nosotros hagamos este tipo de cosas y demás, siempre se va a encontrar una manera, ¿verdad? De poder forzar esa cerradura. Y entonces, al ser interruptores, por así decirlo, siempre se va a encontrar la manera de nosotros poder llegar a esa forma que tiene la llave y poder forzar la cerradura. Y eso obviamente pues no es lo correcto o no sería lo mejor, ¿verdad? En ningún caso. Entonces ahí es donde empiezan las llaves a añadir diferentes tecnologías para aumentar esa seguridad, ¿verdad? Que si ya sea un transponder, que si llámese diferentes frecuencias, llámese diferentes estilos de llaves, o diferentes estilos de cortes que hagan que el todo, entonces esa cerradura sea impenetrable a menos de que tengamos la llave, ¿verdad? Hablando un poco del spine como tal, el spine, como lo vemos en esta imagen, sería la parte, usualmente se hace de aluminio, ¿verdad? Pero dependiendo del creador o incluso de la marca, ¿verdad? De la llave, podemos tener diferentes materiales. Usualmente podemos ver este aluminio, pero también podemos encontrar cobre, acero y etcétera, ¿verdad? Diferentes materiales con los que se van a hacer estos espadines. Pero al fin y al cabo todos son metales, alguno como más diferente que otro, pero al fin y al cabo con la misma función, ¿verdad? Abrir o accionar las cerraduras al introducirlo y girarlo, ¿verdad? En el carro. Entonces, hablando un poco de las funciones que tienen los espadines en una llave automotriz, tan solo lo único que tenemos que hacer es introducirlo en la cerradura del coche o del carro y girarlo, ¿verdad? Ya con eso, entonces nosotros vamos a saber o vamos a emplear directamente el espadín de nuestra llave. Ahora bien, para nosotros es un proceso muy sencillo, nada más abrir el carro con el espadín, pero todo eso lleva toda su ciencia, lleva toda su técnica, ¿verdad? Detrás a la hora de la creación de ese spine y en todo caso, si fuera necesario, la programación del transponder que va a trabajar ese spine. Entonces, para que un spine de llave funcione correctamente, este tiene que tener tallado o tiene que tener marcado, por así decirlo,
el mecanismo de la cerradura tal y como es, ¿verdad? De lo contrario, el bombín o la cerradura del carro, no va a girar directamente y no vamos a poder trabajar con esta llave. Podríamos decir que cada hendidura que hay en la superficie de una llave, o en la superficie como tal del espadín, es un interruptor, ¿verdad? Como lo estaba explicando, son botones que cuando yo los ingreso en la cerradura, entonces ellos van a abrir o a cerrar, también en todo caso, la cerradura del vehículo. ¿Verdad? Estas hendiduras, como lo estaba mencionando, que son conocidas como guardias, tienen miles de formas y diferentes estructuras, ¿verdad? Pueden ser huecos, pueden ser protuberancias, por así decirlo, o pueden ser incluso una forma tallada en el medio de la llave, ¿verdad? Que ya vamos a ver más adelante cómo podemos tallar esas formas y por qué son mejores, tal vez que como tal las llaves de tipo serreta, ¿verdad? Que serían estas que tienen huecos o protuberancias en la parte de los lados. Entonces, en su estructura como tal, dependiendo del número de guardias que posean, ahí va a aumentar o disminuir el nivel de seguridad, obvio, porque vamos a tener una llave que tiene muchas formas diferentes, ¿verdad? Muchas hendiduras, muchas guardias, va a ser mucho más difícil que una llave que sea casi que recta y posea, si el caso, dos o tres hendiduras o guardias, ¿verdad? En todo caso. Entonces, siempre tener en cuenta, ¿verdad? Que entre más guardias tenga una llave, más complicado va a ser tanto su creación, ¿verdad? Tanto su corte como la manera de, en todo caso, de forzar esa cerradura. Va a aumentar la seguridad dependiendo de la cantidad de guardias, ¿verdad? Por eso tienen este nombre, ¿verdad? Las guardias para que, entre más guardias, más seguridad. Hablando un poco de los tipos de espadines, tenemos diferentes espadines, ¿verdad? Más específicamente vamos a estar hablando de tres tipos de espadines. Ahora bien, esos espadines, los tipos son hablando generalmente. Ya después cada tipo se subdivide en diferentes partes o en diferentes estilos, podríamos decir, pero al fin y al cabo que son estilos que nacen de un tipo en específico. Entonces, hablando del primero, como estaba mencionando antes, tenemos el espadín de serreta, que sería como ese que vemos en la imagen, que son los espadines que llevan los cortes a los lados, ¿verdad? Estos espadines llevan cortes en la parte de los lados y podemos encontrar varios tipos, ¿verdad? Tenemos espadines de una sola cara, ¿verdad? Que nada más en un lado tenemos el corte. Tenemos espadines de doble cara, que entonces van a llevar los cortes a ambos lados y demás. Y esos son espadines que los dos nacen de un mismo tipo, ¿verdad? El tipo espadín de serreta, que sería ese que se ve en la imagen. Tendríamos también el espadín de regata, que sería este otro que podemos ver en la imagen de arriba, ¿verdad? Que es un espadín que el hueco, por así decirlo, o la hendidura, la guardia, va en el medio y tiene forma de como un canal, ¿verdad? En el medio de la llave. Con este vamos a tener varios tipos, ¿verdad? Tenemos los que tienen cuatro pistas internas, dos pistas internas, ¿verdad? Que son como los que podemos ver en la imagen, o los que tienen cuatro pistas externas también. Entonces, dependiendo del tipo o del vehículo, nosotros vamos a tener diferentes tipos de espadines y eso se basa más que nada en el tipo de corte, ¿verdad? Dependiendo del tipo de corte que nosotros vayamos a tener, ahí va a depender el tipo entonces de espadín. Tenemos por último el espadín de pista canal, que sería este espadín que se ve en la imagen del medio, ¿verdad? Que son esos espadines que traen ya ellos traen establecida una pista, ¿verdad? En el medio. Entonces nosotros hacemos como tal modificaciones a esa pista, podemos agregar diferentes guardias a esa pista y demás, dependiendo igualmente de la marca de vehículo, ¿verdad? Que vayamos a trabajar y qué tipo de corte usa la llave o usa el espadín de esa marca, ¿verdad? Adicionalmente, en vehículos Ford y Jaguar, específicamente en estas dos marcas, vamos a tener un cuarto tipo de espadín que podríamos decir que no lo agrego porque realmente solo se ve en esta marca y no es ni siquiera en todos los vehículos de esta marca, sino en modelos muy específicos. Y serían los espadines, que son, por así decirlo, podríamos decirlo, no son espadines planos, sino que son espadines con forma redonda, ¿verdad? Estos espadines se traen en algunos modelos de vehículos Jaguar y de vehículos Ford,
pero realmente son bastante limitados y pues casi nunca se ven. Y en todo caso no ameritan de un corte, sino que ya eso lo trabaja directamente la marca Ford y la marca Jaguar a la hora de ellos emplear este tipo de espadines. Entonces, avanzando un poco por aquí, dependiendo del tipo de spine, entonces ellos van a tener una identificación, ¿verdad? Cada espadín como tal va a tener una identificación que va a ser como su número de cédula, ¿verdad? Entonces, con ese número de identificación, nosotros vamos a poder saber a qué vehículo pertenece ese espadín. Entonces, si nosotros tenemos un Toy 40, ¿verdad? Toy 43, nosotros sabemos que este Spine, por su número de identificación, pertenece a la marca Toyota, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver diferentes ejemplos, ¿verdad? Tenemos algunos spines HYN6, por ejemplo, HYN10, tenemos Kia 3R, Mazda 20R, ¿verdad? Cada uno tiene su diferente identificación, ya sea dependiendo si es marca Hyundai, si es marca Kia, si es Mazda, ¿verdad? Si es MG, por ejemplo, GM, perdón. Entonces, dependiendo de cada identificación del spine, ahí es donde nosotros sabemos a qué marca pertenece ese espadín y en todo caso con qué tipo de bombín, ¿verdad? O de inmovilizador va a trabajar ese espadín. Entonces siempre es importante tener en cuenta la identificación del espadín para yo poder conocer la marca y entonces con esa identificación el corte se va a hacer para ese modelo de vehículo como tal, ¿verdad? Entonces, si yo sé que yo tengo un Toyota 43 que trabaja, por ejemplo, digamos que para un Toyota Corolla. Entonces ya yo sé que ese spine sirve para ese modelo de vehículo como tal y ahora yo me refiero estrictamente a ese modelo de vehículo y vamos a ver el tipo de corte que requiere ese modelo de vehículo, porque yo ya puedo saber para qué sirve el espadín, ¿verdad? Pero si yo tengo el espadín en blanco, por así decirlo, no lo tengo cortado, entonces ahora tengo que referirme al bombín del espadín para entonces yo saber qué corte tengo que emplear, ¿verdad? Si es un corte de tipo serreta, si es de regata, si es de pista canal, ¿verdad? ¿Qué tipo de corte tengo que hacer y cómo van acomodadas las guardias de ese corte? Entonces, eso se ve por otro código de identificación que nos va a dar como tal el bombín. Entonces, recopilando un poco, ¿verdad? Tenemos primero que nada la identificación del espadín para saber a qué marca referirnos, con qué marca va a trabajar ese espadín. Incluso hay espadines que trabajan con varias marcas, ¿verdad? No solo con una marca o con un modelo en todo caso también, ¿verdad? Hay países que trabajan para Kia, Hyundai, incluso Toyota, y trabajan modelos específicos, ¿verdad? De esas marcas. Entonces, yo con la identificación del Spain puedo saber qué marcas puedo trabajar, qué modelos puedo trabajar con ese Spain, y en todo caso, puedo referirme al vehículo como tal que vamos a trabajar y ya yo sabiendo, viendo el módulo como tal, el bombín, ¿verdad? Que es como la cerradura a la hora de arrancar el carro, ese me va a brindar el código, pero el código de corte. Entonces, con ese código de corte, ya vamos a ver un poco más adelante, es cómo sé yo cuáles guardias tengo que cortar, por así decirlo, y cómo tengo que cortarlas, ¿verdad? En qué manera tengo que hacerla, o incluso con ese código, ¿verdad? Yo lo ingreso en una máquina de corte, ¿verdad? Especializada en llaves y ya yo voy a poder directamente saber, o directamente la máquina me va a hacer el corte específicamente que yo necesite. Entonces, siempre conocer este tipo de identificación, ¿verdad? Ahora, ¿cómo conozco yo la identificación? Bueno, tenemos varias maneras. Usualmente, la identificación del SPADIN nos la debería dar en todo caso, la agencia, ¿verdad? O la marca del vehículo al que yo le estoy comprando el SPADIN, o en todo caso, el distribuidor al que yo le estoy comprando el SPADIN. Él debería de darme la identificación de ese SPADIN, ¿verdad? Entonces, yo voy a comprar un Spain, ¿verdad? Por ejemplo, y entonces el distribuidor o la agencia me debe brindar esa identificación del Spain, porque ese es como el nombre que lleva la llave, ¿verdad? Ellos me pueden decir, ok, este es un Spain para la marca Toyota y esta es su identificación. Entonces ya ahí yo me doy cuenta de esa parte, ¿verdad? Esa sería la manera usual, ¿verdad? En la que uno puede saber
directamente a qué spine referirme, ¿verdad? En todo caso, bueno, por otro lado, una búsqueda en diferentes áreas, ¿verdad? De Google nunca está de más para verificar la identificación del spine. Realmente hay muchas páginas que nos indican la forma del spine y en todo caso qué identificación tiene y para qué marcas es. O, por el contrario, si yo tengo una máquina de corte, ¿verdad? De llaves, que ya vamos a ver un poco más adelante esa parte, la misma máquina, si yo busco la marca del vehículo, ella me va a decir qué identificación de Spadin vamos a tener que trabajar, ¿verdad? Entonces, si yo necesito trabajar con un vehículo en específico, yo lo ingreso y la máquina de corte me va a decir más o menos el Spadin que funciona para ese vehículo. Ahora bien, me va a decir el tipo del Spadin, ¿verdad? No me va a dar el corte, eso sí ya depende estrictamente del vehículo que yo tengo, ¿verdad? Entonces, yo ingreso a la aplicación, ¿verdad? Ya yo conozco la identificación del espadín, yo puedo comprar ese espadín y ahora entonces me refiero al código de corte que tiene el espadín, ¿verdad? En todo caso, que viene en el bombín, ¿verdad? Ahora bien, que si yo tengo la llave original, ¿verdad? Ya yo tengo la llave original, yo sé cómo es la llave y yo lo que quiero es sacarle una copia al espadín de esa llave. Perfecto, entonces con una máquina de corte, nosotros podemos hacer una identificación o un análisis de las guardias de esa llave y hacerle una copia, ¿verdad? Por eso hablamos de que realmente es un tema en el que tenemos que estar especializados en cuanto al equipo que vamos a usar, ¿verdad? Porque no cualquier equipo nos va a realizar esa función de una copia de una spine como tal, ¿verdad? Tal vez haya algún equipo que nos pida directamente el código de corte de ese spine. Pero pues esta es una manera muy fácil, ¿verdad? Si yo tengo la llave original, ¿verdad? Yo tengo el spine original que venía con el vehículo. Yo puedo realizar un análisis de ese spine mediante mi máquina de corte, ¿verdad? Con su palpador. Ella realiza un análisis como tal de la superficie de esa llave y ahora entonces yo puedo sacarle una copia, como si fuera una copia con un spine nuevo, ¿verdad? Que yo adquiera por aparte. Entonces, con esa función, ya es mucho más fácil sacarle una copia a cualquier spine. Ahora bien, el código de corte pues no se queda atrás, igual sigue siendo importante en el momento en el que, por ejemplo, a mí se me pierde mi llave. Entonces, en el momento en el que a mí se me pierde la llave, yo no voy a tener manera de sacarle copia a esa llave. Ahí es donde yo me refiero al bombín del vehículo y ya con el código de corte, perfecto. Establecemos una copia exacta, idéntica a la que ya teníamos antes. Avanzando un poco por aquí, entonces, este tema que estamos hablando, el corte, ¿verdad? Sería como lo más complicado, sin embargo, lo más importante también, ¿verdad? A la hora de trabajar con llaves y espadines. Entonces, estos cortes, ¿verdad? Especialmente los cortes de las llaves más nuevas, casi que son trabajados por obligación con máquinas especializadas en este tema, ¿verdad? Máquinas que puedan leer códigos de corte, que puedan realizar copias de espadines, que puedan con un palpador verificar el espadín original que ya tenemos y realizar la copia, ¿verdad? Sin estas máquinas, pues imagínense, se complica el trabajo de una manera en la que uno no se puede ni imaginar porque esos cortes son tan precisos para mejorar su seguridad, especialmente, que sin esta máquina, bueno, no vamos a tener manera directamente, ¿verdad? De realizar los cortes como tal. Entonces siempre es bueno, ¿verdad? Estar al tanto de los equipos con los que nosotros vamos a trabajar. Entonces, como decía, estas máquinas trabajan a través del código de identificación. Y además el código de corte de cada espadín. Entonces, con la identificación yo sé a cuál espadín me tengo que referir y con el código de corte yo sé qué corte exacto le tengo que hacer a ese espadín para que las guardias encajen con el bombín o, en todo caso, también con la cerradura del carro, ¿verdad? Entonces, yo tengo el modelo del espadín, ¿verdad? Y en todo caso, como mencionaba, ¿verdad? Yo tengo la llave original, yo puedo ponerla en la máquina de corte. Ella va a tener dos, por así decirlo, dos brocas, digámoslo así. Una va a ser el palpador y la otra va a ser la broca o la fresa de corte directamente, ¿verdad? Entonces, con el palpador, el primero va a hacer un análisis de la llave que ya tenemos y va a guardar en su memoria el corte que tiene esa llave original, ¿verdad?
Y ahora cuando nosotros ponemos la llave que queremos sacarle la copia, él con la fresa, con la broca de corte, va a realizar el patrón necesario para esa llave que estamos copiando, por así decirlo, ¿verdad? Estamos sacando una copia directamente de esa llave mediante la máquina de corte. Ahora bien, este corte nos va a ayudar en lo que sería la mecánica, ¿verdad? La parte mecánica de las cerraduras. Ahora bien, si yo tengo una llave con transponder, entonces, aunque yo tenga la misma forma exacta mecánica de la llave, ¿verdad? Tenemos el mismo espadín, el corte realmente en ambos espadines es el mismo. Si esa llave usa transponder y yo no he programado ese transponder, el carro de igual manera no va a arrancar, ¿verdad? Yo lo meto en el espallín y él va a entrar y todo, incluso puede hacer que gire, pero como tal, lo que sería el tema del arranque del vehículo, al yo no tener programado el espallín, entonces no nos va a poder arrancar, ¿verdad? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? A la hora de que ya los vehículos más actuales se están se están protegiendo con estos métodos de seguridad a la hora de trabajar con este tipo de llaves, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, vamos a la otra parte. Yo tengo la llave completamente programada, ¿verdad? Tengo el transponder completamente programado. Es igual que la llave original, pero no tengo el corte del espadín. Entonces tampoco va a funcionar. Entonces sin una no trabaja la otra, ¿verdad? Son complementarias. Entonces, siempre es bueno, ¿verdad? Estar al tanto de que si yo quiero especializar en llaves o incluso ya estoy especializado en llaves, vamos a tener que trabajar con cortes de llaves, vamos a tener que trabajar con cortes en espadines, de los diferentes tipos que podamos encontrar y aparte vamos a tener que trabajar la parte de programación de transponders, ¿verdad? Que en este momento no es de lo que venimos a hablar, ¿verdad? No es el tema principal, pero sí es bueno mencionarlo porque tal vez llega, sí, mira, es que ya hice el corte, ¿verdad? El corte mecánicamente es el mismo, pero no se ha hecho la programación de transponder, entonces quedamos en las mismas, no vamos a poder arrancar el vehículo. ¿Verdad? Entonces, y ya ahí depende, ¿verdad? De cada caso, ¿verdad? Cada cliente que nosotros podamos atender es un mundo, puede ser que se le perdió la llave por completo, entonces tenemos que hacer el corte con el código que nos da el bombín del carro y por otro lado tenemos que hacer una programación de llaves perdidas, ¿verdad? Entonces es un tema bastante que hay que tener en cuenta. Don Samuel, tenemos aquí una pregunta de Javier. Dice que si es posible encontrar un modelo de espadín en diferentes autos. Me imagino que el mismo modelo de espadín, pero para diferentes autos. Sí, es correcto. Eh, hay espadines que no solo trabajan para un carro, ¿verdad? Por ejemplo, estaba mencionándolo, incluso no solo de una misma marca, ¿verdad? Hay espadines que trabajan para la marca Kia, Hyundai y Toyota, ¿verdad? Entonces, un mismo espadín nos va a funcionar para esas tres marcas. Ahora bien, ahí es donde ya con la identificación yo puedo saber para qué marcas y para qué modelos me va a trabajar ese espadín. Entonces, si por ejemplo yo tengo una llave Toyota 43, por ejemplo, me va a servir tanto para un Prius como para algún otro modelo de Toyota, ¿verdad? También. Ahí entonces lo que cambia va a ser entre modelo y modelo, va a ser el corte en la llave. Entonces vamos a tener el mismo tipo de spine con la misma identificación, incluso en dos carros iguales, ¿verdad? En dos carros del mismo modelo, vamos a trabajar obviamente la misma identificación o el mismo espadín. Ahora, ¿qué va a cambiar? El corte que lleve ese espadín. Entonces, si yo tengo igual dos marcas, incluso diferentes, ¿verdad? Tengo un vehículo de Kia y tengo un vehículo de Hyundai, puede ser que dos modelos trabajen con el mismo espadín, pero lo que va a establecer la diferencia entre estos modelos va a ser el corte y en todo caso también el transponder que tenga cual que trabaje ese carro, ¿verdad? Entonces, sí, yo puedo tener un solo Spain que trabaje para dos marcas, pero no, el corte no va a ser el mismo. Entonces vamos a lo mismo, cada vehículo en su bombín, ¿verdad? O en su cerradura, ¿verdad? Podríamos decirlo, en su sistema inmovilizador, va a traer el código de corte para ese vehículo en específico. ¿Verdad? Obviamente, porque si no tendríamos llaves que trabajarían todos en el mismo modelo de carro y solo sería una llave, sería
un completo desorden. Entonces, ese bombín nos trae el código del espadín, entonces será el mismo modelo, pero no va a ser la misma llave, ya por el tema del cambio en el código de corte. Entonces, sí, sí tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Ok. Continuando por acá, ¿verdad? Como lo mencionaba, tema de espadines, ¿verdad? Cada cliente es un mundo y a la hora de que yo entonces trabaje con un cliente, puedo realizar un proceso muy fácil, como sea un corte y una programación de transponders, a como yo perfectamente tengo que realizar todo un corte, tengo que verificar, incluso sacar el bombín del vehículo, desarmarlo para ver el código de corte de la llave y ya después hacer todo un proceso de llaves perdidas, entonces para yo poder hacer el aprendizaje de esa llave al vehículo como tal, ¿verdad? Entonces cada caso es todo un mundo. Tenemos que tener en cuenta siempre la mayoría de detalles que sean posibles, la mayoría de aspectos que tengamos a la mano, para entonces a la hora de que yo vaya a trabajar, saber cómo puedo proceder yo en cada caso. Entonces, viendo un poco las imágenes que tenemos por aquí, por la presentación, tenemos dos ejemplos de cortes de espadines mediante el código, ¿verdad? El código de corte. Entonces, ahí lo vemos que en este caso, por ejemplo, son llaves de corte de tipo de serreta. Entonces, cada corte como tal, o cada lado del espadín va a tener un código. Usualmente es el mismo, ¿verdad? Vamos a seguir el mismo patrón a ambos lados, pero hay ocasiones en las que como tal puede ser diferente un lado del otro, entonces igual esto siempre tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que debemos de seguir las instrucciones del código de corte tal y como se nos presentan, ya sea en el bombín o incluso como nos los presenta el fabricante o nuestro cerrajero de confianza, ¿verdad? Entonces, ponemos el código, ¿verdad? En este caso, asumiendo que tanto el código de ambos lados es el mismo, entonces ponemos el código como tal y él nos va a ir más o menos enseñando también una forma del corte que vamos a hacer con ese código, ¿verdad? Esto lo presentan los equipos tal vez un poco más avanzados en cuanto a los códigos de corte, ¿verdad? En cuanto a los cortes de llaves, pero de igual manera la mayoría de equipos actuales nos van a enseñar la forma que va a tener la llave con ese código. Entonces es una manera también de asegurarse a ojo, ¿verdad? Yo ver si esa llave se parece en todo caso a la que yo quiero sacar, ¿verdad? O en todo caso, si yo no tengo la llave y no recuerdo muy bien cuál era, pues con que yo ponga el código, te puedo tener plena confianza de que estas máquinas están lo suficientemente especializadas como para que me brinden el código que sea, en este caso o más bien el corte que sea en este caso con el código, ¿verdad? De una manera bastante fácil. En cuanto a máquinas especializadas, podemos mencionar bastantes, ¿verdad? Pero por dar un ejemplo, como podemos ver, igual en la imagen, tenemos la máquina de corte X-Force, la Dolphin, ¿verdad? Sería esa que podemos ver en la imagen, ¿verdad? Al lado derecho. Es una máquina de corte que pues va a ser bastante amigable a la hora de nosotros realizar cualquier código de corte, ¿verdad? En nuestros espadines y que de hecho de ahí sacamos este tipo de imágenes, ¿verdad? De esta máquina como tal. Entonces, a la hora de trabajar, es una máquina completamente amigable con el usuario y que nos ayuda grandemente con estos códigos de corte, con estos también palpaciones o con esos análisis de las llaves para la hora de realizar las copias y demás. Nos da toda la disponibilidad y a la hora de trabajar pues es el equipo más avanzado, ¿verdad? Que podemos encontrar nosotros en el mercado. Es un equipo que nos hace los cortes casi que solos, ¿verdad? Podemos trabajarlos ya sea con el teléfono, con la misma pantalla, que nos da el equipo. Ahora bien, no es de ley usar este tipo de máquinas, ¿verdad? Nosotros debemos usar las máquinas con las que nosotros nos sintamos más cómodos y tengamos más esa confianza, ¿verdad? A la hora de emplear estos cortes, porque obviamente, entre más caro sea el equipo, nos va a brindar un corte más preciso. Entonces, a la hora de que yo realice los cortes, las guardias van a encajar perfectamente bien con las cerraduras, con el bombín de los vehículos, entonces no vamos a tener ningún problema por ese lado, ¿verdad? Entonces,
Sí, obviamente, este tipo de máquinas realizan cortes explícitamente para la parte de spines, ¿verdad? Con una máquina de estas no vamos a poder realizar lo que vendría siendo una programación o en todo caso un análisis de un transponder, ¿verdad? O una lectura de un transponder. Entonces ahí es donde separamos estos dos temas, ¿verdad? Ahí es donde separamos una máquina especializada en transponders con una máquina especializada en cortes de espadines. ¿Verdad? Siempre tener en cuenta esa parte, ¿verdad? Que las llaves son todo un mundo, ¿verdad? Siempre, de un tiempo para acá, ¿verdad? Hemos venido teniendo una gran evolución en este tema de las llaves y especialmente en los equipos con los que nosotros podemos trabajar esta parte. Pero, bueno, como buenos mecánicos, en todo caso, siempre es bueno conocer de este mundo para poder darle el mejor servicio a nuestros clientes, ¿verdad? Siempre es bueno saber cómo podemos trabajar la parte de llaves, en todo caso, porque a veces sí, nosotros podemos ir con la agencia, ¿verdad? Y realizar un servicio, pero a diferencia de algún mecánico, ¿verdad? O nosotros mismos realizar este tipo de procesos, pues, ¿cuál va a ser la diferencia tanto económica como del tal vez incluso la duración del proceso, ¿verdad? Entonces nunca está más tener en cuenta toda esta parte a la hora de realizar este tipo de cortes, ¿verdad? Pues tema de no solo de la apertura como tal, del cierre del vehículo, sino lo que vendría siendo directamente el, el tema del arranque, ¿verdad? De nuestro carro. Ahora bien, hay vehículos, en especial los más nuevos, que nosotros podemos decir, ah, pero es que mi vehículo es de encendido por botón, ¿verdad? La puerta se abre con botón y vean, la llave de mi carro ni siquiera tiene espadín. ¿Verdad? Podemos decir eso, pero incluso en los vehículos más actuales, las llaves como tal tienen un espadín, nada más que está como, podemos decirlo que escondido, ¿verdad? Pero sí van a tener ese espadín en caso de cualquier emergencia, ¿verdad? En caso de que se nos descargue la batería de la llave, en caso de que no podamos arrancar el vehículo, ¿verdad? No podamos abrir la puerta. Entonces estas llaves, que son las keyless, ¿verdad? Las manos libres, que también se suelen llamar, nosotros podemos decir, vea, esto ni siquiera trabaja con Spain, pero hay algunas que traen el Spain escondido por cualquier emergencia, ¿verdad? Entonces esa parte siempre tenerla en cuenta también a la hora de que yo abra la llave, ¿verdad? Y, mira, aquí viene el Spain, ok, entonces ya puedo entrar al carro, puedo abrirlo, puedo cerrarlo, muy importante también, y no va a tener ningún problema porque entonces esta llave sí tiene Spain. Entonces, son aspectos que siempre tenemos que tomar en cuenta a la hora de cualquier trabajo, de cualquier proceso, ¿verdad? Entonces, avanzando un poco por aquí, ahora bien, ¿cómo nosotros realizamos como tal ese corte? Bueno, ya lo estaba explicando un poco. Cuando yo inserto el código, entonces él me va a dar como tal la forma que va a tener la llave, ¿verdad? Él me va a mostrar la forma en todo caso del corte que se va a realizar. Eso si lo hacemos por código. Ahora bien, podemos hacerlo también yo teniendo la llave original y sacándole como por así decirlo una copia del corte. Entonces, igual, de la misma manera, cada máquina de corte especializada trae lo que llamamos como, o lo que conocemos como una mordaza, que entonces esa mordaza es la que me va a agarrar el espadín y ahí es donde entonces yo voy a poder poner el espadín, voy a poder fijarlo y ya la máquina va a proceder por su corte, como es común. Usualmente estas máquinas traen un tipo de corte por ejes, ¿verdad? Tanto el X como el eje Y. O en todo caso, incluso el eje Z, si estamos hablando de espadañas de regata, ¿verdad? Que tienen que hacer un hueco, pues bastante profundo y demás. Entonces, a la hora de que yo acomodo esa mordaza y pongo la llave, ahora vamos a poder elegir si trabajarlo con código o con, como una copia, ¿verdad? Con el palpador. Entonces, en todo caso, si es como una copia, el palpador va a proceder con el proceso, ¿verdad? Común de reconocimiento o análisis de la llave. Y una vez él realiza ese proceso, entonces, quitamos la llave que ya tenemos, cortada, ponemos la llave que queremos hacer la copia y ya entonces la máquina va a empezar con el proceso de corte, bastante normal. Son cortes bastante rápidos y muy precisos, porque al trabajar con coordenadas, pues es una máquina que si viene bien calibrada y trabaja por coordenadas, no vamos a tener ningún problema
a la hora de realizar estos cortes, ¿verdad? Entonces, una vez listo el corte, estaríamos preparados para lo que vendría siendo la instalación de ese espadín en la llave como tal. Igual, depende del tipo de llave que nosotros tengamos, vamos a poder realizar como tal un proceso de, este, diferente a otro, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos lo que vendría siendo una llave, que trae como una carcasa, ¿verdad? Nosotros primero tenemos que desarmar esa carcasa, sacar el espadín y ya hacerle el corte a ese espadín. Ahora bien, hay otras llaves como tal que no podemos sacarle el espadín, digamos, por así decirlo. Entonces, con esas llaves nosotros ponemos la llave directamente en la máquina de corte y sin ningún problema ella va a hacer el corte y no hay que realizar ninguna instalación, ¿verdad? En la llave o en, en como tal en la carcasa. Este tipo de llaves usualmente o vienen con el transponder ya integrado, ¿verdad? Y no hay manera de cambiárselo, o directamente no tienen transponder. Entonces no es necesario realizar una instalación, todo un desarme, ¿verdad? De la llave, de la carcasa, para hacer el corte. Nada más la ponemos, pum, realizamos el corte y estamos listos. Ahora bien, si nosotros tenemos que desarmar esa llave, tenemos que quitarle la carcasa, sacar el espadín y demás. Eso usualmente se ve en las llaves de tipo navaja, ¿verdad? Que se les suelen llamar, que ellas traen como un botoncito que nos libera el espadín. Em, en este tipo de llaves, ¿verdad? Que tienen botones también, que traen con botones con frecuencia y demás. Entonces nosotros primero tenemos que desarmar el espadín o la carcasa más bien de la llave con mucho cuidado, ¿verdad? Teniendo en cuenta que se nos puede salir el transponder en todo caso si no viene como tal pegado en la llave. Tenemos que tener en cuenta el tema de que son llaves de plástico, ¿verdad? Y un movimiento muy brusco, muy fuerte, podemos romper esa carcasa, pero ya entonces una vez nosotros la desarmamos, vamos a ver que el espadín como tal, en la mayoría de los casos, viene pegado a la llave, ya sea de navaja o llave como la que podemos ver en la imagen, viene pegado con un pin, por así decirlo. Él trae como un pincito, que es el que va a sostener el espadín, es un pin que funciona a presión, que va a sostener el espadín en esa llave. Entonces, mucho cuidado con este pin, ¿verdad? Porque si nosotros, es un pin muy pequeñito, parece como un tornillito, ¿verdad? Tiene forma cilíndrica. Entonces, si nosotros perdemos ese pin, adiós al espadín, ¿verdad? Porque nosotros lo vamos a poder poner, pero no se va a mantener fijo, entonces no vamos a poder pegar el espadín como tal a la llave. Entonces, igual, mucho cuidado con este tipo de pines, ¿verdad? Usualmente se venden con las llaves, ¿verdad? Si nosotros compramos una llave universal que trae espadín, ellos nos van a traer el pincito de esa llave para poder hacer la instalación del espadín. ¿Verdad? Importante tener eso en cuenta porque tal vez llegamos y compramos una llave y no nos trae el pin. Compramos un espadín y no tenemos el pin de ese espadín. Entonces tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que cada llave como tal, la carcasa de la llave en todo caso, si es una llave universal, tiene que traer un pin para la instalación de mi espadín. Si no tenemos ese pin, no vamos a poder hacer la instalación porque el pin no se va a mantener fijo en la llave. Entonces, igual, como digo, la mayoría de llaves universales que tienen la posibilidad de trabajar con un espadín, va a traer ese pincito para la hora de que yo le instale el espadín. Entonces, llego, abro la carcasa de la llave, ¿verdad? Saco el pin. Ese pin se saca a presión, igual, puede ser con una punta, ¿verdad? Bastante finita. La ponemos sobre el pin, le damos un par de golpes, puede ser con un martillo, o incluso a pura presión, ¿verdad? Empujando la punta y sacamos ese pin. Igual, resguardarlo porque si se nos pierde ese pin, vamos a tener que conseguir otro completamente por aparte, solo para realizar la instalación del spine, ¿verdad? Eso es lo único que nos sirve ese pin para que entonces la llave o el espadín, perdón, quede totalmente incrustado, quede totalmente aferrado a la llave. Entonces, una vez tenemos listo el corte, ¿verdad? Ya sacamos el espadín, guardamos el pin, guardamos las piezas, realizamos el corte del espadín. Ahora entonces vamos a proceder con la instalación de ese spine de nuevo en la llave.
Entonces, así como en un momento nosotros tuvimos que sacar ese pin a presión, ¿verdad? Ahora tenemos que introducirlo a presión de la misma manera para que entonces el espadín quede fijo y ya cuando yo vuelva a armar la carcasa de la llave no tengamos ningún problema, el espadín esté completamente fijo en la llave y además funcione perfectamente, no nos tambalee, no nos quede así como tambaleando o incluso que se nos pueda caer el pin de la llave directamente y bueno, ¿qué vamos a hacer? Andar nada más con el espadín. No podemos porque esas llaves trabajan con transponder. Entonces no podemos andar separar el espadín de la llave, obviamente. Entonces tener esa parte en cuenta, ¿verdad? Eh, Siempre hay que tener una carcasa, ¿verdad? Donde instalar el espadín y donde se va a ir instalada como tal la electrónica, ¿verdad? Toda la parte electrónica, parte transponder, parte de botones con frecuencia y demás, que van a llevar estas llaves. Este, cada electrónica, ¿verdad? Obviamente va a ser diferente de otra, o en todo caso, puede ser que dependiendo del vehículo, trabajen a diferente frecuencia y además, entonces igual, de la misma manera, tomarlo en cuenta, porque si yo abro mi vehículo con botón, entonces si con una electrónica diferente es posible que cambien las frecuencias y ya no voy a poder abrirlo. Entonces siempre tener en cuenta esta parte, ¿verdad? Que ya más que del lado del spine, del lado de la electrónica, ¿verdad? Pero nunca está de más mencionarlo en este tipo de aspectos. Igual, ya con el espadín y su respectivo pin para que se mantenga fija la llave, vamos a poder trabajar sin ningún problema. Entonces ya con esta llave en nuestro vehículo, por lo menos la parte mecánica, ¿verdad? Obviamente aquí estamos abarcando toda la parte mecánica. Cada carcasa de llave nos tiene que tener ese pin del espadín. Vuelvo y repito, si no tenemos ese pin, de nada nos sirve hacer el corte, de nada nos sirve hacer la instalación del espadín, porque pues, básicamente no vamos a poder trabajar esta parte. Una vez ya tenemos listo la instalación del espadín, ¿verdad? Tenemos listo toda la parte del pin, tenemos listo la electrónica, trabajamos bien la frecuencia, trabajamos bien el transponder, ¿verdad? Nosotros introducimos el espadín y tanto mecánica como electrónicamente no vamos a tener ningún problema, vamos a poder activar o más bien encender el carro sin ningún problema. Ahora bien, el tema que mencionaba del código de corte. Aquí en la imagen podemos ver, se ve un poco borroso, ¿verdad? Pero en la imagen de arriba y en la imagen de abajo podemos ver que como tal en directamente en lo que sería el bombín de arranque del vehículo, vamos a tener lo que sería el código de corte, ¿verdad? Con este código, entonces, dependiendo también del modelo del vehículo y como tal de cada llave, entonces es donde nosotros vamos a poder realizarlo. Igual hay vehículos que traen un código, hay vehículos que traen dos, porque entonces tenemos que poner un código a cada lado. Ya eso depende del modelo, ¿verdad? Sí, hay veces que el vehículo trae un código, pero entonces la llave es de doble cara, ¿verdad? Como veíamos al inicio, pues entonces significa que esa llave tiene el mismo código de corte a ambos lados. Nada más, eso sería igual, eso se realiza durante la programación del SPAIN y sin ningún problema, nuestra máquina de corte nos va a poder apoyar con este tema. Estamos hablando de estos spines de tipo de serreta. Si es un spine de tipo de regata, más bien el tema del desgastado, perdón, ya sea total o parcial de la llave, igual podemos trabajarlo mediante código o en todo caso con el palpador, igual realizamos una copia y sin ningún problema lo vamos a ver, tanto en los que son de regata como en los que son de pista canal, en donde más que un corte, nosotros tenemos que hacer un desgaste, un desbaste de, como tal de la llave. Ahí depende un poco del material también, ¿verdad? Hay veces que puede ser que nosotros realicemos el desgaste, el desbaste y no nos quede exactamente como tiene que quedar porque el material es muy sólido y la fresa está muy desgastada y demás. Podemos hacer la misma pasada y vamos a tener exactamente el mismo corte, pero ya un poquito más, podríamos decirlo más fino o más desbastado, ¿verdad? En esta parte. Entonces, igual tenerlo en cuenta, ¿verdad? En este tipo de llaves, donde se tiene que desgastar, que son de tipo de regata, la profundidad como tal del corte también tiene un rol importante, ¿verdad? Entonces, si queda un poquito más alto, si queda un poquito más profundo lo que tiene que quedar, ya el spadín no nos va a funcionar.
Entonces, tomarlo en cuenta, ¿verdad? Aunque estas máquinas, si estamos trabajando con las fresas correctas o con el palpador correcto, no vamos a tener ningún problema a la hora de realizar estas mediciones, ¿verdad? Que siempre son extremadamente específicas. Entonces, sí, igualmente con una fresa. Usualmente este tipo de máquinas trabajan fresas o brocas de 1.5 a 2.5 milímetros, ¿verdad? Entonces, tenerlo en cuenta, ¿verdad? Obviamente, entre más grande sea la broca, más rudo o más grande va a ser el corte que nosotros vayamos a realizar. Y entre más pequeña, más fino o más preciso va a ser el corte. Usualmente la máquina, dependiendo también de la avanzada que sea, nos va a dar esa información de qué fresa se recomienda para ese tipo de corte que vamos a trabajar. ¿Qué se recomienda? Que si vamos a trabajar cortes de serreta, que son cortes directos a la llave, ¿verdad? Entonces que trabajemos con brocas de 2.5 o un poco más grandes para que el corte sea completamente limpio y no sufra daño ni el espadín ni la broca. Y si vamos a realizar desgaste, pues estos no son cortes como tal en la llave, sino que son desgastes, son un poquito, unos procesos un poco más finos. Entonces se recomienda usar fresas de 1.5 milímetros para que a la hora de que se haga el corte, este desgaste quede como nos tiene que quedar y no tengamos ningún problema entonces en esa parte, ¿verdad? De que el corte quedó muy profundo o más bien no nos quede tan profundo como necesitamos. Igual siempre es bueno seguir las recomendaciones de esas máquinas, que son muy pocas las veces que nos van a dar un proceso o más bien un resultado que no deseamos, ¿verdad? Con respecto al corte, eso sería todo. Realmente es bastante sencillo si trabajamos con el equipo que tenemos que trabajar y si sabemos cómo tenemos que configurar ese equipo, ¿verdad? Porque yo puedo tener el equipo completamente avanzado, pero si yo no conozco cuál es el código de corte, yo no conozco la identificación, no sé con qué llave tengo que trabajar, entonces ahí es donde empezamos a tener los problemas por esa desinformación, ¿verdad? A la hora de trabajar. Entonces, como tal, siempre es bueno asegurarnos de la información con la que vamos a trabajar y obviamente también trabajar el tipo de spine que es el correcto, la identificación que corresponde. Esto podemos hablarlo con el cliente o incluso nosotros por nuestra parte realizar una investigación para que el trabajo que hagamos sea el más preciso posible y sea el más apto posible para cada cliente. Entonces, bueno, ya con eso estaríamos dando un poco por terminado, ¿verdad? Esta parte de los espadines, ¿verdad? Que aunque parezca pues un tema bastante simple, nada más un espadín que uno corta y ya, lo mete en el bombín. Pues no es tan así, ¿verdad? Porque tenemos diferentes tipos de espadines, diferentes tipos de cortes, diferentes incluso materiales, que hasta eso puede afectarnos a la hora de realizar un trabajo. Don Josué, creo que es un tema de mucho cuidado y de mucha atención, ¿verdad? No es nada más como de ir y el espadín y eso tan simple como un botoncito, ese que si se nos pierde, si se nos cae. O sea, es un tema de cuidado, es un tema, como decís vos, de conocimiento y de poner mucha atención. Y es un tema que deja plata. ¿Cuánto cuesta esa máquina? Sí, bueno, Aproximadamente. hablando aproximado, ¿verdad? De este tipo de máquinas tan especializadas, ¿verdad? Depende claramente de la marca, pero andan rondando casi los $3,000, ¿verdad? Una buena máquina de corte. Entonces, pues es un mercado que está abierto al mecánico, ¿verdad? Y que realmente, a pesar de ser un mercado en el que cuesta entrar, ¿verdad? Conseguir una buena máquina de corte realmente nos va a dar nuestros frutos, porque una persona que trabaja bien los espadines y las llaves, entonces va a ser de completa confianza a la hora de que yo realice una copia, se me pierda una llave, ¿verdad? Que son aspectos realmente muy comunes en el mundo automotriz. Ok, sí, para los que estén interesados, igual para que si no estamos pensando en comprarnos una máquina, que por lo menos sepamos si nuestro cerrajero de confianza tiene un equipo de calidad, si tiene el conocimiento, si utiliza las herramientas adecuadas
para de nosotros que no nos metan en un problema, ¿verdad? Así que, Samuel, como siempre, muy agradecido. Vamos a irnos por aquí. Y el número de Autodiat Costa Rica, Samuel. Sí, claro, para cualquier tema de cualquier consulta, ¿verdad? Con respecto a procesos o si se adquiere un equipo con nosotros, pueden comunicarse al 6476-5626 para cualquier consulta. Igual, ya saben, siempre soporte técnico, ¿verdad? Yo voy a estar a la orden, ¿verdad? Para brindarles el apoyo. Y con mucho gusto les podemos estar atendiendo por ese número, 6476-5626. Allí para agregar, don Carlos, el número de WhatsApp por si quiere, en este caso, comprar un equipo es el 8682-8111. Ahí lo voy a repetir, 8682-8111. En ese número también pueden, si quieren cotizar un equipo directamente, ahí lo pueden escribir. Excelente, lo repetimos, don Carlos. Claro que sí, el número es 8682-8111. Ok, 86, 82, 81, 11. Señores, como siempre, muy agradecido, agradecerle a Autodiat Costa Rica, a don Carlos, allá en Panamá, ya a las 9 de la noche en nuestra hermana República Panameña. Y Samuel, desde nuestra República Independiente Alajuelense, ¿verdad? Qué lindo Alajuela. Señores, como siempre, muy agradecido, temas bastante interesantes. Es un tema que da también para mucho, para hablar de programaciones, de los cuidados, de cuáles son los principales, cómo se daña un espadín de estos, qué puede ocurrir, cómo lo podemos dañar, cuáles son los cuidados que tenemos que tener como técnicos para hacer para tener un cuidado a la hora de utilizarlos y manejarlos de la forma adecuada. Entonces, como siempre, es un tema que se da para mucho. Ya saben, Samuel está a disposición cualquier duda de equipos, escáner, osciloscopio, de todos los equipos que vende Autodiac, que distribuye Autodiac en el país. Samuel es el encargado de darle soporte técnico. Así que, don Carlos, muchísimas gracias. Con mucho gusto, don Carlos, como siempre, pues por acá. Y bueno, esperemos que la próxima semana tengamos un tema, bueno, el próximo mes, mejor dicho, tengamos un tema bastante interesante para compartir con los compañeros. Este mes, porque esta la del mes pasado. Cierto, cierto, sí, sí, estamos empezando apenas. Y estamos empezando, mayo está reciente. Claro, Eh, claro. Samuel, muchísimas gracias. Ya poco a poco vamos dominando ahí el escenario. Muy bien. Entonces, igual, sabes demasiado. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos ese conocimiento, porque la verdad se necesita para poder, para poder trabajar día a día y no meter la pata, como decimos nosotros. Sí, no, igual, con mucho gusto, ¿verdad? Obviamente, siempre es un placer, ¿verdad? Para mí, a poder apoyar con lo poco que sé, ¿verdad? Con el conocimiento de todos, hacemos, pues un ambiente bastante importante, ¿verdad? Para los clientes. Entonces, igual, siempre la disponibilidad y un placer estar por acá, ¿verdad? No, como siempre, agradecerle a Autodiap que siempre ha estado ahí. Vamos a ver si no hay aquí. Es la misma. Ajá. Ok. Como siempre, agradecerle a Autodiac por estar apoyándonos el proyecto, por estar ahí siempre dispuestos a enseñarnos. Un saludo a Javier. No, gracias a usted, Javier, por haberse conectado. A Johnny Maroto también. Excelente, Carlos. Samuel, Carlos, gracias. Saludos desde Costa Rica. Y agradecerles a todos los que se conectaron, principalmente a nuestros patrocinadores Faudiesel, SIC Inversiones Tecnológicas, Lat Service, SD Soluciones Diesel, Blue King, Grupo 76 y Autodiap Costa Rica, que fueron los encargados de la charla de hoy. Así que, Samuel, Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes que se conectaron. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.
y en unas semanas nuevamente con Samuel y Carlos. Así que, señores, de parte de un servidor, Carlos Chinchilla, un gusto, un placer y nos vemos en la próxima. Hasta luego.